escenario incierto, hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van. Exacto. Soy Alberto Aguilar, don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. Soy Alberto Barranco. En el mundo de las finanzas, nada se me escapa. Y yo soy Carlos Mota. Portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. Hashtag Tu Economía en Juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía, cuando está en juego, debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, hashtag Tu Economía en Juego comienza ya. Amigos, muy buenas noches. Pues ya estamos aquí en hashtag Tu Economía en Juego. Y bueno, pues esta noche nos acompaña José Antonio González Anaya. Él es el secretario de Hacienda. Vamos a platicar con él acerca del fin de sexenio, cómo terminan las finanzas públicas, el relevo con la nueva administración. Alberto Barranco, muy buenas noches. Buenas noches, Tocayo, buenas noches. Y bueno, pues también Carlos Mota. Muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches. Bueno, pues José Antonio, muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches a todos. Y bueno, pues José Antonio, ¿cuáles serán los tiempos para que finalmente comience a trabajar la Secretaría de Hacienda, digamos, tu administración ya, con el equipo ya de Carlos Ursúa, que será el próximo secretario de Hacienda? Pues mira, es una cosa interesante porque es para la única dependencia en la cual se marca oficialmente un proceso de transición es para la Secretaría de Hacienda. Y se establece que después de que se reciba la constancia, se nombra un equipo de transición y la Secretaría saliente, o sea, nosotros, debemos de trabajar con la Secretaría entrante para elaborar un borrador del presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. La nueva administración lo tiene que presentar antes del 15 de diciembre y el Congreso lo tiene que aprobar antes del 31 de diciembre. Yo creo que lo importante es en qué estado le dejan la economía al siguiente gobierno. Pues mira, yo creo que se deja una economía sólida, una economía estable, una economía, me atrevería a decir, hasta fortalecida. Está creciendo de manera sostenida, llevamos un récord número de trimestres con crecimiento positivo. Salvo este último, ¿no? Pues mira, un decrecimiento. Pero sigue ahí todavía las cifras para el último trimestre, todavía no han salido las oficiales, vamos a ver cómo salen y esperemos que siga, que en el año tengamos el rango del crecimiento que tenemos es entre 2 y 3. Las finanzas públicas en orden, eso es a lo que estoy trabajando. Es mucho lo que hemos escuchado del presidente electo respecto de las propuestas y los costos que podrían implicar a muchos mexicanos les causa un poco de ruido. Y te quería preguntar si a ti alguno de los proyectos que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador te causa ruido en el sentido de que pudiera ponerse en riesgo la calificación de deuda soberana del país. Mira, nosotros hemos cuidado la calificación desde hace mucho tiempo. Y me he impuesto una autorregla. Yo llevo 15 años opinando, haciendo, defendiendo políticas económicas en este país. Ya no voy a opinar de las que vienen. Eso le tocará a alguien más opinar y defenderlas y justificarlas. Aquí yo puedo platicar de todo lo que se ha hecho hacia atrás y es lo que va a ocurrir hasta el 30 de noviembre. Y de aquí al 30 de noviembre vamos a mantener el orden, vamos a mantener la disciplina que se ha mantenido y yo creo que va caminando bien, vamos a cumplir con las metas fiscales. José Antonio, el tema de la deuda, he visto algunas informaciones recientemente, seguramente los habrás visto en algunos periódicos, en torno a que la deuda ha crecido de manera importante. Claro que le consolidan también la deuda de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero al final de cuentas es una masa de recursos que ha venido creciendo. ¿Cuál es el estado real de la deuda? Mira, qué bueno que me preguntas eso, porque sí me gustaría tratar de ponerlo en perspectiva. La deuda como porcentaje del PIB creció los primeros años de la administración. Sí. Y sin embargo ha decrecido en los últimos años de la administración y va a decrecer como porcentaje del PIB este año de la administración. Llevamos un superávit primario el año pasado y vamos a tener un superávit primario este año. Entonces, la primera consideración es que la trayectoria de la deuda es descendiente. Eso muy pocos países lo pueden decir. O sea, eso da una señal de fortaleza en las finanzas públicas. Y dos, la deuda es
45 puntos del PIB, es muchísimo dinero. Muchísimo. Pero si nosotros hacemos una comparación con los niveles de deuda con muchos otros países parecidos a nuestro nivel de desarrollo y más avanzados, tenemos un nivel de deuda realmente bajo. Entonces, siempre pues hay fortalezas y hay vulnerabilidades. Lo de la deuda no es un problema como está ahorita, insisto, por dos razones. Por el nivel de deuda que tenemos y porque la trayectoria va decreciendo. Una pregunta que queda es, bueno, ¿y por qué creció? Bueno, hubo una reforma fiscal que se acompañó de política contracíclica de manera deliberada para que no se cayera el crecimiento. Y segundo, y esto fue interesante en tu pregunta, se asumió, se transparentó la deuda de pensiones de Pemex y de CFE. Exactamente. Y entonces se dice, es que la deuda aumentó. Pues no, esa deuda ya estaba. Lo que se hizo fue se transparentó. Y entonces, pues estaba la deuda actuarial de pensiones, ahora está transparente. Eso subió la deuda como porcentaje del PIB. Esas son las dos razones, son que se transparentó deuda y que se tuvo una política contracíclica. Sin embargo, señor secretario, cuando se habla de que es un nivel prudente, un nivel aceptable, pues yo le recuerdo a usted que la OCDE dice que un nivel prudente para cualquier país es 42% del PIB. Bueno, estamos arriba de esa cantidad. Y yo le recuerdo a usted que este escenario nos lleva a un pago de intereses de casi 800 mil millones de pesos para el año próximo. Entonces yo no veo muy sana la cosa en ese tema. No, mira, yo por supuesto que siempre quisiéramos tener menos deudas, todos queremos tener menos deuda, pero insisto, la OSD, si le preguntas, te va a decir que lo importante es que la trayectoria de la deuda como porcentaje del PIB vaya en disminución, y eso es cierto en México. Si se mantiene la trayectoria que llevamos, vamos a llegar al 42% en un par de años sin demasiado problema. No estoy minimizando el problema, estoy reaccionando a algo que yo creo que se está sobredimensionando. Secretario, el problema está ahí. Hay variables que a la población le perturbaron durante estos últimos trimestres, particularmente la inflación y el tipo de cambio. La inflación que se salió del rango del Banco de México, el tipo de cambio pues que ha estado realmente con una volatilidad tremenda. ¿Cuál es tu valoración de estos dos elementos en particular? Mira, la inflación tuvo el año pasado un incremento bien importante y cerramos el año arriba de 6.7, de hecho casi 6.8, está muy por arriba del rango, pero es casi un ejercicio de libro de texto de una corrección de dos precios relativos bien importantes. El precio de la gasolina y el tipo de cambio, los dos se movieron y eso movió el nivel de precios. El gas también, ¿no? El gas LP. Y lo que estamos viendo ahora es una convergencia hacia abajo bien rápida. Y si nosotros vamos viendo las inflaciones de los últimos meses, de los últimos 12 meses, ha bajado, ya estamos en 4 y cachito este año. Entonces, lo que nosotros vemos es, sí, se aumentó el nivel de precios, pero no hubo un proceso inflacionario de segundo orden. Tenemos que seguir pendientes. Para eso tenemos que mantener las finanzas públicas sanas, que es lo que estamos haciendo, mantener el superávit primario y el Banco de México mantener su política monetaria conservadora y prudente para seguir que esta trayectoria siga hacia abajo, porque sí se salió de rango. Bueno, pues vámonos con Julio Pilotzi para que nos haga su comentario. Muchas gracias, mi querido Alberto. Muy buenas noches a todos. De un momento a otro, la española Isolux, que en México lleva a Roberto López, formalizará la venta de una propiedad en Baja California por $15.6 millones. Esto como parte de su estrategia para continuar con su concurso mercantil iniciado en mayo pasado. En su junta del 31 de julio se detallaron otros pasos a seguir, lo cual también incluye la venta de derechos de proyectos a nivel mundial. Se sabe que nuestro país tiene pendientes como proveedor de la Comisión Federal de Electricidad. Corren fuerte las versiones en la industria editorial en Estados Unidos que en cualquier momento Warren Buffett podría vender sus posiciones accionarias en algunos periódicos, ya que dice no sabe cómo resucitarlos. Ya veremos si esto se concreta, pero por lo pronto su fortuna actualmente ronda los $82.600 millones. Recientemente se dio a conocer que el 5% de sus acciones en la compañía Apple valen casi $50.000 millones.
Y finalizamos con una información que tiene que ver con los bancos de Estados Unidos, ya que hay grupos de presión que están abriendo un nuevo frente en su batalla contra las regulaciones financieras impuestas después de la crisis financiera de 2008, con una campaña para neutralizar el impacto del capital de una reorganización contable. Se habla que entre los involucrados está JP Morgan Chase, Bank of America y Citigroup, y miles de bancos pequeños que están pidiendo a la Reserva Federal y otros organismos de control que limiten las consecuencias de la revisión. Hasta aquí este apartado en hashtag Tu Economía en Juego. Buenas noches, regreso con ustedes. Muchas gracias, Julio, te agradezco mucho tu comentario. José Antonio, bueno, pues retomando un poco la pregunta que te había hecho Carlos, en cuanto al tipo de, digamos, el crecimiento, el ritmo de crecimiento de la economía, pues como que vamos a crecer poco. ¿Cómo viste el desempeño de la economía en el segundo trimestre que se cayó? ¿Qué podríamos esperar para el segundo semestre? Mira, el crecimiento de la economía para este año, seguimos manteniendo nuestro rango de entre 2 y 3%. En precriterios traíamos la estimación puntual de 2,5%. En el resto del mundo ha habido revisiones ligeramente hacia la baja. Y a nosotros, y lo digo con apertura, nos gustaría crecer más y crecer más rápido. Pero hago unas comparaciones. En los últimos años México ha enfrentado lo que nosotros llamamos vientos en contra. Se cayó el precio del petróleo. Tuvimos una desaceleración en la producción industrial en Estados Unidos. La volatilidad por la normalización de la política monetaria americana. Y sin embargo México ha crecido bien. Nos gustaría más, pero ha crecido bien. Algunos datos. México ha crecido en promedio 2,7 los últimos 5 o 6 años. Hemos crecido más que Argentina, más que Brasil, más que Colombia, más que Chile. Típicamente a la hora que nos comparábamos contra estos países, pues teníamos un menor crecimiento. Y no es menor, para que nos demos una idea. El choque petrolero implicó una caída de precios del petróleo de 70%. Eso no había ocurrido en la historia. No ocurrió a principios de los 80 cuando se catapultó la crisis de deuda. No ocurrió en el 2000, cuando también hubo una recesión. Entonces, estas cosas lo que demuestran es que la economía mexicana, ahora la palabra que se está utilizando es resiliente. Resiliencia. Es ahora la palabra de moda. Pero es una palabra que demuestra cierto grado de fortaleza. Insisto, nos gustaría y debemos de crecer más rápido y para eso hay que seguir trabajando. ¿A qué se debe esto? O sea, dos cosas. Uno, a políticas fiscales y monetarias prudentes y dos, a las reformas, al enorme agenda de reformas estructurales que le han permitido al país tener nuevas fuentes de crecimiento. Para el precio de la gasolina se tiene estos mecanismos ya muy breves de ajuste, ¿no? Que Hacienda utiliza y te pregunto finalmente si, bueno, creo que tenemos ya poco tiempo, pero se acabó casi el programa, pero ¿resiste la economía mexicana que suba más el precio de la gasolina? Pues mira, el mecanismo, como tú ya dijiste, de suavización de los movimientos en el precio del petróleo ha funcionado bien en el último año y medio. Los precios se ajustan todos los días. Y eso nos ha permitido que no tengamos desbalances y desalineamientos del precio de la gasolina, que es un precio bien importante y puede mover las finanzas públicas de manera bien importante. Y así como se cayó el precio del petróleo, subió en los últimos 6 meses. Sin embargo, se cayó el nivel que tenían ustedes en relación con el IEPS. Lo bajaron, supongo que por motivos políticos, y bueno, pues eso augura que la gasolina puede dar un salto más espectacular en las próximas semanas. Mira, nosotros hemos mantenido el mecanismo de suavización y es una fórmula, es media técnica, una cosa econométrica que funciona ahí, en donde tú mueves, vas moviendo el precio y poco a poco vas alcanzando el precio de la gasolina. ¿Qué ha ocurrido? Pues se movió el precio de la gasolina del petróleo de manera bruta hacia arriba, se cayó y ahora se medio estabilizó. Entonces el precio de la gasolina pues poco a poco lo ha venido medio alcanzando, ¿no? Entonces, pero todo es el mismo mecanismo de hace tiempo, de hace año y medio, es nuevo. Bueno. Pero yo creo que eso ha funcionado bien, la verdad. Bueno, pues José Antonio, muchas gracias por habernos acompañado esta noche, José Antonio González Anaya, él es el secretario de Hacienda. Carlos, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Alberto, qué gusto. Muchas gracias, buenas noches. Amigos, pues gracias por habernos sintonizado esta noche en hashtag Tu Economía en Juego. Muy buenas noches.